En su obra usted hace referencia a los juegos infantiles, como la invisibilidad, el desdoblamiento, lo antitético. ¿Qué papel tiene lo lúdico en la escritura? No creo que sea imprescindible en toda escritura. Para mí, en mis relatos, cuya protagonista es mi infancia, el juego desempeña naturalmente un papel fundamental, como lo ha seguido desempeñando a lo largo de toda mi vida, porque tengo un espíritu lúdico por naturaleza. Pero en mi poesía esos fenómenos como la invisibilidad, el desdoblamiento, lo antitético, las apariciones, las desapariciones, etc., corresponden a otro plano. Angustias, indagaciones, estados especiales. Son lo que yo llamo juegos peligrosos. El poeta Pierre Jean Jouve dice en uno de sus poemas que se escribe arriesgándolo todo. ¿Qué arriesga Olga Orozco al escribir? Creo que el poeta que escarba en lo alto y en los abismos, tratando de ver siempre un poco más allá, para trascender esta realidad, se expone a tensiones extremas, a proyecciones vertiginosas, y no es exagerado decir que hasta siente el riesgo de quedar desasido de sí mismo. ¿Cuál es, si la hay, la relación entre el cuerpo físico y el acto de escribir? Se escribe siempre con todo lo que se es. En mi caso particular, tengo un libro titulado Museo Salvaje, que es una exposición de cada parte de mi cuerpo en distintos poemas. Exploré con tanta intensidad cada zona, imaginé tantos alcances y prolongaciones para una y otra función que llegué a contemplarme no solo con asombro, sino con extrañamiento. Por cuidado de mi salud, terminé el libro antes de lo pensado. ¿Qué es la belleza? ¿Puede ser bello lo perecedero? Es tan indefinible como la poesía. La palabra armonía sirve para sacar de apuros. No solo puede ser bello lo perecedero, sino que casi todo lo bello es perecedero. Y ese sentimiento de posible o segura pérdida acrecienta, sin duda, la intensidad con que se lo contempla, sobre todo cuando el momento ha pasado. No en vano se ha dicho que todos los paraísos son perdidos. Con esta boca en este mundo usted dice, estoy aquí para que mi temor se cumpla. ¿Cuál es su temor? Mi temor mayor es inevitable, porque es el de la muerte, a pesar de mi fe. Tengo muchos otros temores a los que trato siempre de ahuyentar, recordando aquella frase de Gaston Bachelard. La posibilidad es una tentación que la realidad termina por aceptar. El arquitecto y escultor italiano Bernini se quemaba el brazo con la intención de ver el dolor
para luego representarlo. ¿Cómo le sobreviene la tensión espiritual propia de la poesía? ¿Cómo la provoca? No la provoco. La realidad es lo bastante seductora o dolorosa o avara o extraña o agresiva para encargarse de hacerlo. ¿Escribir es un acto voluntario o necesario? Necesario, sin duda. Es mi modo de expresión y mi manera de transgredir las leyes de causa y efecto, de alterar el tiempo lineal, de eludir el aquí y el ahora, de vivir otras vidas, de explorar en lo desconocido, de ampliar las posibilidades de mi insuficiente yo hasta cambiarlo por el de una piedra o un pájaro. En La oscuridad es otro sol, usted dice, nadie lo heredará de mí. ¿Quién hereda su voz? ¿De quién la heredó usted? No recuerdo a qué me refiero con esa frase, pero sé que no es a la poesía. Tal vez sea como la declaración de Lubitsch-Milós: conmigo mi raza se acaba, puesto que no tengo descendencia. En cuanto a mi voz, no me llega de un lugar preciso. Supongo que es el resultado de una conjunción de voces que me impresionaron y que no son solamente las voces de otros poetas, es también el rumor del mar, el roce de las hojas, la queja de la torcaza y hasta el ruido del trueno. ¿Que quién heredará mi voz? Sospecho que nadie. También en La oscuridad es otro sol, usted se refiere a su madre, diciendo, sé que no estabas solamente en mí. ¿Dónde está la poesía? ¿Dónde, además de su propio interior? La poesía está en todas partes, hasta en la manera de vivir, solo que no está expresada siempre en palabras. Está allí esperando el momento en que alguien la encuentre para encarnarse. ¿De dónde surge esa abundancia de imágenes en su poesía? O bien, ¿a qué cualidad personal responde una poesía pletórica? Quizás se deba a mi temperamento, a mi mezcla de sangres. Tal vez a que frente a cada paso de la poesía las opciones que se me presentan son muchas. No siempre contrastadas, sino sobre todo complementarias. De todos modos hay que optar, y lo hago, pero sacrificando lo semejante, no lo que completa una visión. El artista crea un pueblo nuevo, propio. ¿Qué leyes rigen a su pueblo? ¿Cuál es el orden bajo el cual vive su lenguaje poético? Es un orden muy riguroso, en el que no hay contradicciones, ni encuentros fortuitos, ni adherencias impensables, ni faltas de hilación. Se trata de un pueblo regido por las leyes de la armonía, según creo. ¿Cómo contagia la muerte? ¿Es la escritura una salvación? La muerte contagia todo cuanto se toca porque está profunda y continuamente entretejida con la vida como su propia sombra. La escritura no puede ser una salvación, pero ayuda a hacerle frente, a tener la sensación de desarmarla,
por momentos. ¿Cómo pasa de la fatalidad de lo local a la universalidad de la palabra? ¿O cómo se desarrolla ese pasaje de la psicología de la persona a la metafísica del poeta? Creo que ambos son puentes muy delgados que surgen de un estado especial, llamémosle de inspiración, de conocimiento y de gracia combinados. ¿Lo esotérico ayuda a traspasar la precariedad de lo temporal? Sí, ayuda. Pero es una ayuda transitoria que apela a fuerzas desconocidas, haciéndolas descender desde mundos oscuros. En cambio, la poesía y la plegaria ayudan a traspasar la precariedad de lo temporario a través de una ascesis, es decir, a través de una elevación espiritual. ¿Qué define la arquitectura de un poema? La solidez y el equilibrio de su construcción, que donde pusimos una ventana no pongamos más adelante una escalera, que donde hubo una escalera no haya ahora una puerta. La palabra cifra proviene del vocablo cero. ¿Qué papel juega el vacío en su poesía? Significa un silencio, un suspenso, como el que se produce cuando un pájaro se detiene en pleno vuelo, una pausa que precede siempre a la aparición de algo que me resulta en ese momento extraordinario, como el advenimiento de un ángel. No importa que después se trate solo de un nexo o de una solución inesperada. ¿Es el poema revelador de un etos cultural? ¿Hay una ética, una política en el campo de la estética? Sí, es revelador, y aunque la ética no sea discursiva, cantada, es visible casi siempre, aun cuando se trate de poemas descriptivos. Lo mismo sucede con la actitud del artista frente a los problemas sociales. Hay algo que delata su posición a través de sus tonos, de sus comparaciones, de sus imágenes, por más que no agite ninguna bandera. Y si esto no se advierte, pienso que es oportuno repetir, por otra parte, que la poesía solo tiene compromisos con la poesía misma. En Museo Salvaje hay una reformulación poética del relato bíblico. ¿Qué lugar ocupa lo divino en la escritura de la sentencia, en el verbo que sella el verso? En realidad es una reformulación de la creación del mundo referida al amor terrenal, de modo que es un renacimiento después de una ruptura, es decir, un nuevo encuentro. A esto se refiere la sentencia que cierra el poema. ¿La poesía debe tener condición oracular o de presagio? ¿Cómo puede ser misteriosa y a la vez reveladora de lo arcano? ¿Cómo arrebatar con la palabra lo indescifrable? No es forzoso que así sea. Cuando lo es, pienso que puede ser misteriosa y a la vez reveladora, porque procede de algo que se asemeja a un dictado, a un mensaje no del todo inteligible para quien lo enuncia. La palabra es la única arma con que cuenta el poeta para descifrar el enigma de su propia existencia, del origen y el fin de todo lo creado. Tratamos
de indagar en los territorios de lo desconocido, pero las iluminaciones son tan breves como un relámpago. No podemos acceder plenamente a lo absoluto desde este lado, solo conseguimos aproximaciones.